Vamos a ver las fases de la neumonía lobar. La neumonía lobar es cuando tenemos infección del pulmón que solamente involucra a uno de los lóbulos. Por ejemplo, vamos a poner, aquí está el tracto respiratorio, aquí está la tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho, y vamos a poner aquí los pulmones. Aquí están los pulmones. Vamos a dividir el lóbulo derecho en el lóbulo superior, medio e inferior. Digamos que el lóbulo inferior es el que tiene la neumonía. Esta es una neumonía lobar porque solo estamos involucrando uno de los lóbulos. Y aquí vamos a poner los bronquios, bronquioles y todo eso. Entonces el bronquio primario izquierdo da varias ramas y finalmente tenemos los alvéolos. Entonces aquí vamos a poner el esquema de lo que va a ir pasando en cada una de las fases y voy a poner los alvéolos. Entonces así están los alvéolos. Así. Son 4 esquemas. Cada uno le va a poner su vaso capilar. Capilar, 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 capilar. Cada uno tiene su vaso capilar. Vamos a poner las fases. Tenemos 4 fases. La primera fase es la fase de congestión. La siguiente fase es la fase de hepatización. Hepatización roja. La siguiente fase es la fase de hepatización gris. Y la siguiente fase es la resolución. Si es que se resuelve la neumonía. Entonces vamos a ver qué pasa en la fase de congestión. En la fase de congestión tenemos, aquí están las bacterias. Entonces voy a poner en morado las bacterias. Aquí están las bacterias. Eso que estoy poniendo aquí son las bacterias que están infectando aquí al lóbulo, en este caso el lóbulo inferior del pulmón derecho. Y vamos a tener aquí en el vaso capilar, ya sabemos que van los glóbulos rojos. Aquí están pasando los glóbulos rojos, pero no son nada más glóbulos rojos, también tenemos neutrófilos, también hay neutrófilos. Entonces voy a poner los neutrófilos, aquí están los neutrófilos, estos son neutrófilos, y en rojo están los glóbulos rojos, estos son los glóbulos rojos. Entonces los neutrófilos que están aquí en el capilar, cerca de donde están los alvéolos que tienen las bacterias, van a responder. Entonces en la fase de congestión esto empieza 1 a 2 días después de la neumonía. Y aquí vamos a tener los neutrófilos. Neutrófilos responden a la bacteria. Y en respuesta a la bacteria, los neutrófilos liberan citoquinas. Y estas citoquinas van a hacer 2 cosas. Las citoquinas aumentan la permeabilidad del endotelio y atraen a más neutrófilos. Entonces, primero vamos a ver el segundo punto. Los neutrófilos liberan citoquinas. Entonces, las citoquinas las voy a poner en rojo. Estas son citoquinas liberadas por los neutrófilos. Y estas citoquinas, una, atraen a los neutrófilos, entonces aquí van a llegar más neutrófilos. Y otra, aumentan la permeabilidad. Entonces, aquí, ese es el vaso capilar. Y ya sabemos que los vasos, la pared del vaso tiene las células endoteliales. Esas son las células endoteliales. Y aquí un aumento de la permeabilidad es hacer un espacio entre una célula endotelial y otra. Las células endoteliales están así, o sea, esta es una célula endotelial, esta es otra célula endotelial, están así, y no hay espacio entre las dos. Y aquí lo que va a pasar es cuando se liberan las citoquinas, se contraen las células endoteliales. Ahí estaban las células endoteliales, se van a contraer. Y vean cómo cuando se contraen las células endoteliales se genera un orificio entre las 2 células. Así. Entonces, un aumento de la permeabilidad, esto es, las células se van a contraer, las células endoteliales, y ahora va a haber un espacio. Entonces, aquí voy a poner ese espacio. Ahora aquí está ese espacio. Y por este espacio se empiezan a salir los glóbulos rojos, se empiezan a salir los neutrófilos y todo el plasma que está aquí, que contiene proteínas y todo eso. Entonces, aquí se empiezan a salir los glóbulos rojos, empezamos a tener glóbulos rojos aquí, empezamos a tener neutrófilos, y también un poquito de proteína. Y esto, como ya vimos en videos anteriores, esto es un exudado. Y este exudado, el exudado, en esta fase, en la fase de congestión, predominantemente tenemos bacteria. Sí hay un poquito de glóbulos rojos, un poquito de neutrófilos, pero predominantemente son bacterias. Entonces voy a poner el exudado, casi nada más contiene bacterias. Todo el líquido que está aquí en
digamos aquí alrededor de los alvéolos, nada más va a contener bacterias o casi nada más va a contener bacterias. Y aquí, pues lo característico es que, como ya vimos, hubo congestión de los vasos y vino el edema, o sea, se salió el líquido. Vean como aquí el líquido del plasma se salió por esos orificios junto con las células. Entonces vino el edema pulmonar. Si en este momento vemos el óvulo afectado, el óvulo se va a ver como en un tono de rojo, morado. Y esto le da una apariencia como del óvulo que está como pesado, o sea, se ve como pesado el óvulo. Pesado. Vamos a la siguiente fase, la fase de hepatización roja. Entonces, aquí, esto empieza como 3 a 4 días después de la neumonía. 3 a 4 días después de la neumonía. Y aquí ya pasó más tiempo en donde las células se pueden salir por estos orificios. Aquí ya pasó más tiempo, entonces ponemos otra vez, aquí estaban las células endoteliales. Hubo un aumento de la permeabilidad, o sea, espacio entre una célula endotelial y otra. Y aquí ya tenemos más células que se salieron desde el capilar, aquí hasta los alvéolos. Entonces tenemos teníamos las bacterias, aquí estaban las bacterias. Tenemos más glóbulos rojos que se salieron, entonces voy a ponerlos así, más glóbulos rojos que se salieron, más neutrófilos, aquí están, neutrófilos, y también las proteínas del plasma se salen. Las proteínas del plasma aquí tenemos neutrófilos, también tenemos glóbulos rojos y también tenemos proteínas como es por ejemplo la fibrina. La fibrina la estoy poniendo aquí. Esta es la fibrina. Esos puntitos negros son la fibrina. La fibrina también se sale aquí, entonces también tenemos aquí fibrina. Y ahora el líquido, digamos que está aquí, el exudado aquí ya tiene neutrófilos, o ya tiene más neutrófilos, ya tiene más glóbulos rojos, porque aquí pues apenas estaban saliendo, aquí ya se salieron glóbulos rojos. Seguimos teniendo la bacteria, todavía no hemos destruido a la bacteria, y tenemos la fibrina. Y esto le da una apariencia, como ya se salieron varios glóbulos rojos, esto le da una apariencia al pulmón de rojo. De hecho es como rojo café. Y la consistencia del óvulo afectado en esta fase parece como si fuera un hígado. Entonces por eso esta fase se llama fase de hepatización roja, porque la consistencia es como si fuera un hígado y el color se ve rojo. Y aquí pues lo característico es que los neutrófilos, hay más neutrófilos aquí en el alvéolo, porque ya se salieron más, y hay también glóbulos rojos salidos, y también hay ciertos glóbulos rojos que entraron a la luz alveolar, esta era la luz alveolar, y pues eso se llama hemorragia. Entonces también tenemos en menor o mayor grado una hemorragia alveolar. Vamos a la fase de hepatización gris. La fase de hepatización gris, esto es, aquí están otra vez las células endoteliales, y vimos que había un aumento de permeabilidad, o sea, esto mismo. Aquí estaban los neutrófilos, aquí, ya dijimos en la fase anterior, que es esta, ya había varios neutrófilos, también habían varios glóbulos rojos, aquí también hay glóbulos rojos, y también estaban la fibrina, entonces estará la fibrina, pero aquí también empiezan a llegar los macrófagos. Aquí la fase de hepatización gris empieza como 5 a 6 días después de la neumonía, y lo característico es que en esta fase empiezan a llegar los macrófagos, los macrófagos, que son otro tipo de leucocitos, los macrófagos. Todavía no hay muchos macrófagos, hay poquitos macrófagos, apenas están llegando. Entonces aquí, en el vaso capilar, aquí empiezan a llegar macrófagos. Estas células negras que estoy poniendo van a ser los macrófagos. Y apenas empiezan a salir porque acaban de llegar. Entonces vamos a tener muy poquitos macrófagos. Y aquí ya dimos tiempo de que los neutrófilos que se habían salido en esta fase ya destruyan a las bacterias que estaban aquí, estas moradas de aquí. Entonces ya cuando estamos en la fase de hepatización gris, ya los neutrófilos que se salieron ya digirieron, ya destruyeron a la bacteria. Entonces aquí, ¿qué contiene este exudado?
Este exudado predominantemente contiene neutrófilos, ya no tenemos bacteria, empezamos a tener macrófagos, poquitos macrófagos, y los glóbulos rojos aquí ya se están destruyendo, ya se están listando los glóbulos rojos, entonces le voy a poner un tache, de que ya se están destruyendo los glóbulos rojos, entonces tenemos glóbulos rojos destruidos. Y esto, como se están destruyendo los glóbulos rojos, la consistencia, el color ya no va a ser rojo, sino que el color va a ser color gris, pero la consistencia sigue pareciendo como si fuera un hígado. Entonces a esta fase se le llama fase de hepatización gris, porque la consistencia es como un hígado, pero como ya se están destruyendo los glóbulos rojos, ya no se ve rojo el pulmón, sino que ya se ve gris. Y empiezan a llegar los macrófagos. Y también tenemos un poquito de fibrina. Entonces, si en esta fase medimos la cantidad de leucocitos que tenemos, los leucocitos van a haber aumentado, va a haber un aumento de la cuenta de leucocitos, porque ya empezaron a llegar otros leucocitos que son los macrófagos. Y la cuenta de glóbulos rojos empieza a disminuir porque se están destruyendo. Y ahora vamos a la fase de resolución. La fase de resolución empieza como 7 a 8 días después de la neumonía. Y aquí igual tenemos, aquí está el endotelio, las células endoteliales. Hay un aumento de la permeabilidad. Aquí tenemos mucho más macrófagos, aquí, y empiezan a llegar más macrófagos. Entonces todas estas células que estoy poniendo son macrófagos que se van a salir. Aquí van a estar los macrófagos. Y ya no voy a poner todo lo demás, los neutrófilos, glóbulos rojos y todo esto, y la fibrina, ya no van a estar porque ya los macrófagos, digamos, es como si hubieran limpiado todas esas debridas, todo esto, los glóbulos rojos, neutrófilos y todo eso que tenemos aquí, ya los macrófagos en la fase de resolución limpian todo esto. Entonces los macrófagos, aquí en la fase de resolución tenemos alta concentración de macrófagos, y los macrófagos tienen enzimas, y estas enzimas son las que van a, digamos, destruir todo esto que queda aquí, todos los glóbulos rojos, neutrófilos, fibrina y todo eso, todas esas debridas, son las que destruyen todas las debridas que se quedaron, o pongámoslo entre comillas, son los que limpian todo ese proceso inflamatorio, y más o menos como 3 semanas, después de que tenemos la fase de resolución, más o menos, ya el pulmón se empieza a ver normal. Y estas son las fases de la neumonía lobar. Y entonces el pulmón ya se vuelve a ver normal, si es que se resuelve la neumonía. Entonces las fases de la neumonía lobar van a ser 4. Tenemos la fase de congestión, la de hepatización roja, la fase de hepatización gris y la resolución. En la congestión lo que predomina es un exudado que contiene bacterias, y esto está dado por, vamos a tener congestión del vaso y edema. Aquí apenas empiezan a salir los glóbulos rojos y los neutrófilos y el líquido, apenas empiezan a salir. Entonces, en principio solo hay bacterias. Ya en la fase de hepatización roja, ya dimos tiempo de que se salían los glóbulos rojos y los neutrófilos y la fibrina y el plasma y todo eso. Entonces, ahora este exudado contiene neutrófilos, glóbulos rojos, bacteria y fibrina. Y esta fase son 3 a 4 días después de la neumonía. El color aquí es como rojo café y parece un hígado. Y tenemos hemorragia del alvéolo. En esta fase, la fase de hepatización gris, aquí empiezan a llegar los macrófagos, apenas están empezando a llegar. Esto empieza 5 a 6 días después de la neumonía. Ya las bacterias ya se destruyeron por los neutrófilos de aquí que se salieron, y los glóbulos rojos se empiezan a destruir. Entonces la cuenta de glóbulos rojos disminuye, la cuenta de leucocitos aumenta porque empiezan a llegar los macrófagos. Y en la fase de resolución empiezan a llegar mucho más macrófagos, y las enzimas que están dentro de los macrófagos destruyen todo esto que quedó. Y entonces aquí ya tenemos el pulmón normal, o sea, es como si limpiaran todo este proceso inflamatorio. Y ya 3 semanas después tenemos el pulmón normal. Entonces fase de congestión, de hepatización roja, hepatización gris y resolución. 1 a 2 días, 3 a 4 días, 5 a 6 días, 8 días y pulmón normal 3 semanas después. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.